Hola mis depresivos amores, ¿qué tal estáis? Ha habido problemas técnicos varios. He perdido archivos de directo de las anteriores veces que he jugado, así que hay contenido que, sorry, no vais a poder ver. No es contenido de la historia principal, igualmente era simplemente explorando el mapa del acto 1. Y luego el vídeo que hice hace relativamente poco, el audio no se escucha. Ese problema lo tuve también ayer cuando hice directo, pero bueno, ya lo consigo solventar. Así que básicamente hay zonas del mapa que estuve explorando en directo, que bueno, pues ese vídeo, los vídeos que se perdieron y ese vídeo que no suena a mi voz, pues básicamente, bueno, era toda la zona hecha de aquí. Coño, que no me... El mapa está loco. Era toda la zona esta de aquí que hicimos, que aquí rescatamos a una fulana que conocía a Will y nos dijo que el padre de Will había sido secuestrado por el culto de la absoluta, y nos enteramos que Will es hijo nada más y nada menos que del duque Ravengard, que es el duque más famoso y con más poder del Baldur Gate, de la puerta de Baldur, y el líder del puño ardiente, que es como, digamos, la milicia de la ciudad de Baldur Gate. Luego, ¿qué más? También estuvimos aquí, hicimos una parte en que conocimos a los Nezeret, o algo así se llaman, que eran una especie como, no de bandidos, y salvamos aquí a dos de ellos, y gracias a eso nos metimos por un pasaje y encontramos un sitio donde podíamos comerciar y ayudamos a un pintor que lo tenían como de esclavo. Lo compramos, lo liberamos, y el tío dijo que lo buscáramos en un Baldur Gate, que nos pagaría por liberarle. ¿Qué más? Luego nos acercamos por aquí, que aquí tuvimos un encuentro con otros yankees, y Rafael habló por nosotros y conocimos a Boss, que era un yankee que iba montando un dragón rojo, que nos dijeron que ellos estaban buscando un artefacto, y resulta que el artefacto, el arma que están buscando, es el artefacto que tenemos nosotros, el que lleva Shadowheart. Entonces, claro, nosotros sabemos que no podemos deshacernos del artefacto porque es el que nos está ayudando a que no nos convirtamos en devoramente. Entonces, tuvimos que decir una mentirijilla a los yankees y se fueron. Nos encontramos con un vagabundo que era un guard, ¿se dice? Bueno, son como una especie como de cazadores de monstruos, como de brujos. Y uno venía buscando a Astarion y lo matamos, porque venía buscando a nuestro Astarion y evidentemente no vamos a permitir que cacen a nuestro Astarion, así que lo matamos. Y creo que nada más, y ahora acabamos de solventar lo de Koga. Y básicamente nada más que tenemos que ir al de este Goblin y encargarnos, liberar a Halsing, al druida Halsing, y matar a los líderes. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. ¿Petal? Qué hijo de puta, Qué hija de puta. ¿Hay alguna otra entrada? You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Run. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. Vamos a decirle que si matamos a la saga será libre. ¡Ay, Astarion, por favor! Con todo el encanto que me llevas encima. Venga. Bien. You see the hag. She walks through the door, its form Es una ilusión. shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. No, no, don't look. Mustn't see. ¿Qué exactamente es lo que no hay que mirar? I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work, some type of spell, an illusion. Me, dead, flesh rotten, bone shining. ¿Qué estás haciendo? Sal de aquí. Ethel said to look, to see truth, see death, see God's
Don't hurt me! Oh, please, 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 please! ¿Por qué iba a hacerte daño? Monster! Monster! For mind dripping, flesh peeling, mind flayer! Él está viendo como el futuro, ¿no? Que nos convertimos. No sé hablar. Respira hondo y rugir. No soy una azotamente. No! Mind flayer! Get away! Get away! Bueno, vamos a dejarlo tranquilo. Mira, ¿veis? La hemos dejado con 1 de vida. Está tuneada. Vamos a aprovechar. Le quitamos la máscara. ¡Ah! ¡Que se ha muerto! ¿Por qué? Mi plan era perfecto. Bien. Ha muerto una. El resto están. No vamos a quitarle las máscaras, no vamos a quitarle nada. Vamos a dejarlos. Vamos a llevarnos las setas. Y vamos a continuar. A ver si hay alguna forma de salvar a estos hijos de puta. Yo nunca lo he hecho. ¿Hay una forma de hacerte esto? Sí. Corriendo como... Vamos, como... bicho que lleva el demonio. Hay 2 caminos. Está este, que baja por aquí. Y después está este, que va por el otro lado. Sinceramente, creo que yo lo hice despacito y no hay mucha cosa. Aquí hay otra... ¿Veis que hay otra puerta? Esto es interesante porque yo nunca la había visto. La vi en mi tercera partida. Entonces, tenemos al grupo dividido. Vamos a mandar a Angustia a que baje. Se le hace daño por el veneno y va a explotar. Y vamos a decir que corra como una gama. Aquí. ¿No llego, en serio? Angustia. ¡Mi arma! ¡Saltito! Vale, pues nos llegamos con Angustia. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos a Will. Vamos a tener que hacer un descanso para que se le recupere el de este. ¡Oh! Tengo pociones de salto. Tengo caída de pluma. No, velocidad. Porque una de volar me vendría muy bien, que no tenemos. Vale. Si no, también podemos venir con Carla, que Carla yo creo que sí que llega. Bien. ¿Cómo que no se puede llegar? Esta no es ilusoria de eso. No puedo hablar con ella, no está. A lo mejor puedo hablar con ella cuando mata a la saga. Y eso me pasa por no guardar partida cuando estoy combatiendo. Es que esto es una mierda, porque es que tienes que ir a saco con ella, matarla, porque si no, no puedes liberar a la gente que anteriormente hemos visto. Entonces, hay que ir a saco con ella. Muy, muy a saco. Vamos a hacer descansito. Chingón. Invocamos a Pandereta. Invocamos al perrete. Y ahora, con Astarion dividimos grupo. No, dividimos grupo. Te me agachas y te me vienes por aquí. Puedes liberar a Marina, pero es que entonces, igualmente, ya os digo, la quest de la bruja, vais hasta el final de la partida con ella. Que por eso mola luchar contra ella. Porque te enteras de toda la... No sé si realmente si te alías con ella, no sé si realmente en la tercera parte del juego te la puedes encontrar. O no, no lo sé. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir con esta mujer agachada y que se ponga por aquí, que es por donde se pone ella. Rasca, quédate ahí. No, Rasca, no venga. Eso. Yo sola. Vamos a acercar a esta mujer aquí. A este hombre lo vamos a acercar aquí para que entre en combate, tú. Y ahora nos ha visto. F5. Básicamente es lo que os he comentado antes. La tita Ethel quiere al bebé porque se ve que las sagas no pueden tener hijos de la forma convencional. Las sagas tienen que coger el hijo el niño de una mujer
y los transforman en sagas. Entonces lo que le interesa a ella no es Marina, es al hijo. Clon. Clon. No, esa era la auténtica. Cuando le haces un conjuro te hace como contra conjuring. Marina, vente, hija. Bueno, venirse todos. Vamos a hablar con Marina. F5. Porque se me olvida. You bastard! You ruined it! You ruined everything! Interesante forma de darme las gracias. You want thanks? A slap is all you deserve. Ethel was going to bring my husband back from the dead, and now I'll never see him again. Because of you! Es un poco estúpida. Las sagas nunca hacen nada gratis, ¿qué le prometiste? This. Just a bit longer and my child would have been born. And all this would have been over. Es bastante estúpida. ¿Ibas a cambiar a tu bebé por tu marido muerto? Don't judge me. I have nothing. My baby would have been raised in rags. Auntie Ethel promised to give this child a good life. Teach them magic even. More than I could have done. Por lo que sería una madre terrible. Tendrías que haber sabido que las sagas solo se ayudan a sí mismas. Well, I didn't bloody ask you, did I? I didn't ask for any of this. I just wanted Connor back. Now I have to drag his corpse back home, coffin and all, because a goddamn grave is the closest I'll get to seeing him again. I hope you're happy. Si hacéis bien lo de dialogar con ella, os recompensa, ¿vale? Salimos aquí y todavía no hemos terminado con Marina. Quick save, porque últimamente con los diálogos estoy que no doy una bien. Hola, perra. ¿Te acuerdas? Soy la que te salvó de la bruja. Gods, didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Por cierto, no te he contado, tus hermanos están muertos. Atentos. Encontré una varita, creo que puedo resucitar a tu marido. What? You can? Vamos a darle una lección de humildad, señora. You feel a surge of power from the Rude. wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring him back! Bring Connor back! Please! Sí, sí, que lo voy a hacer. Espérate, mira. Abracadabra. Karma, señores. What? What's happening? Why is he still dead? Ah, ¿no querías que volviera tu marido? Ahí lo tienes. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Yo creo que un poco una peluca, un poco de colonia. What have you done to him? Pero hija mía, ¿cuánto tiempo llevaba podrido tu marido? Así cumplen sus promesas las sagas. Nunca lo hacen fácil, ¿verdad? Oh, this isn't what she promised! Ay, pues esto es lo que te iba a dar. Back the way he was, not this! Aquí tienes a tu marido, ¿lo quieres o no? Connor? Connor! I don't even know if he's in there. But he might be. And if he is, I'll find him and bring him back.
Esta es la varita. Os deseo lo mejor a Connor y a ti. Thanks. But we'll need more than luck. A bloody miracle, more like it. I'll find a wizard or something. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. Connor always said you can find anything in that city. Remember? And thank you, I guess. Come on, love. Let's go. Y allá van. Connor y Marina. De nada. Adiós. Mira, ¿ves? El enano se ha despetrificado. Oh, my head. Oh no. No. Why ain't I petrified? Porque te he salvado de nada. But how? The hag said there was no cure. A todo el mundo lo The tiene bite. engañado, tú. Ladigwa's bite was fatal. ¿Qué es eso del mordisco? I wouldn't wish it on anyone. Your insides end up on the outside. Petrification stops the spread. I was on death's door. But now I feel great. How? Conocimiento arcano. Somos idiotas, no vamos a echarle medicina. Bien. Not only is the disease gone, you see it's left no scars. An impossibility for the bite. What? But that doesn't make a lick of sense. Unless... Fuiste engañado. Double-crossing, filthy, lying hag! She made me sick and then trapped me in stone for kicks! ¿Cuánto llevas así atrapado? I don't know! Days! Years! My kids were only babes when I left. The stones know how old they are now. Los niños dan asco, espero que ya hayan crecido. Eso soy yo. Céntrate en lo positivo, al menos vas a poder volver a ver. Only because of you. I ain't got no way to repay you. No te preocupes. No. What you've done for me and mine today won't be forgotten. Thank you. De nada, corre. Vamos a ir a ver al señor elfo. Hola. Is the hag gone? God, tell me she's gone. Oh, please. Ha muerto, ya estás a May she salvo. burn in the 9 hells. The things she did. The things she made me do. Vile. Disgusting. Good gods. You're the one. The mind flayer. Chicos, supérame. Te he salvado la vida, deberías agradecérmelo. No. You don't understand. You kill them. ¿A quién? I saw you screaming, covered in your own insides as that thing bursts out of your skull. You change, skin ripping from your body, and then you butcher everyone around you. Te equivocas, pienso impedirlo. You can't. I'm so sorry. Bueno, pues de nada. Por liberarte, hijo de puta. Por algún motivo me vuelvo súper hostil. Esta gente... Ah, claro, esta gente sigue en... Intento quitarle la máscara a uno, a ver si... A ver si así no lo mato. Esta está muertísima. Vamos a guardar. Y vamos a intentar quitarle la máscara a uno de ellos. Hola, ¿qué tal? ¡No se ha muerto!
eran 4 y habíamos conseguido medio salvar a 3. Angustia, cariño, sube por aquí mi arma. Vale, tenemos que hacer un descanso largo para que esta gente se despierte. ¿Qué pasa, mi rey? Always a pleasure. Looking at something. Mira mi ojo, tuerto. Tan solo miro. ¿Y tú qué haces? I'm looking too, but not seeing very much. Another quirk of my affliction. Es un vampiro, no se ve en los espejos. ¿Echas de menos ver tu propia cara? Preening in the looking glass. Petty vanity. Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Pero esto ya es que no lo entiendo. ¿Me estás diciendo en serio? Bueno, es verdad que Cazador lo controlaba. Pero nunca ningún amante de Astarion le ha dicho: te voy a hacer un dibujillo, te voy a hacer un algo. ¿No? ¿De qué color eran antes? Los I ojos. don't know. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Another thing I've lost. La típica amnesia del vampiro, que normalmente esto pasa mucho en los lores vampirescos, que cuando te transforman en vampiro tu vida mortal queda como difusa y no te acuerdas de ella. Mirarlo fijamente a los ojos, memorizar hasta el último detalle de su rostro. Con el ojo bueno, porque ahora solamente vemos por uno. ¿Qué? Yo seré tu espejo. ¿Qué quieres saber? I want to know what the world sees when it looks at me. What you see. ¿En serio? De ver mi decisión salir a reñir a mi perro cada vez que persigue a un vehículo. Es que claro, siendo fin de semana, viene gente a la aldea y hay peña pues, paseando por ahí y cogiendo el coche y los quads y no sé qué. A ver, quiero saber qué ve el mundo cuando me mira. ¿Qué ves tú? ¿Una mirada intensa y penetrante? Las arrugas que te salen al reír. Ese lunar me llama poderosamente la atención. Veo a alguien que me está haciendo perder el tiempo. Damn. Una mirada intensa y penetrante. Oh. Go on. La forma en que el pelo se te ensortija alrededor de las orejas. This is meant to be flattery, not poetry. Just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Carlas es hermosa. Sinceramente, Will es más mi tipo. Eso es todo cuanto quiere, vanas alabanza. Vamos a darle lo que quiere. Eres hermosa. Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Maldita creída. ¡Ay! ¡Oli! I promised I'd be back. Zaral, ¿eres tú? Don't worry, ¿Qué haces en este videojuego? I have things under control. For now. You Estoy haven't vieja. been using the parasite's power. You think you don't need it, No lo voy a usar. but things haven't gone as you expected. You hoped the fey magic of the hag might be enough to remove your tadpole. But it wasn't. Ya. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Paréntesis. ¿Quién es este fulano? Este señor fue el segundo personaje que nos hicimos, que te tienes que crear, que es tu guardián onírico y se nos aparece en sueños. Y básicamente él nos está protegiendo y es él el que nos está ayudando a no convertirnos en devoramentes por los parásitos que llevamos en la cabeza. Dime quién eres. It's complicated, but I'm an adventurer. Just like you. ¿Eres de World of Warcraft? Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual.
It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that you only lost an eye. You could have lost much more. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Ferun. No sé hablar. Me fascina que pueda vocalizar tan sumamente bien con esos colmillos. Cuéntame más sobre esa magia. It imbues the parasites with special powers. Some that benefit, most that harm. But more importantly, it enables the hosts to be controlled. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute Vaya que is el Absoluta no spreading. es ningún The dios. highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Mi mente me dice cada cosa horrible. Seguro que tu protección funciona. I protect you from becoming a mind flayer. I cannot protect you from yourself. But I know what it is like to be burdened by forces outside of your control. We are alike. You and I. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. Todo esto nos parece muy en plan, esto es conveniente, pues a mí muchísimo. Vamos a decirle que si podemos hacer algo para ayudarle. No. I can handle this. Joder, está siendo súper For amable. now. Demasiado. Power I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Me están mandando muchas cosas. Go. Our freedom depends on it. Adiós. Hola. Auntie will be awake soon. She'll be so angry. La saga ha muerto, ahora eres libre. Tear your throat out! ¿Eh? Auntie will be awake soon. I'll tear your throat out! ¿Por qué? Why is Auntie so quiet? I'm scared. Ha muerto. Auntie's dead? No. No, 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 no! Porque sois todos unos desagradecidos de mierda. Si matáis a la saga, habláis con la ranita esta y os regala cositas. Hola, sapo. Ven, déjame hablar contigo. Haggis gone! Happy! Mira qué cosica. Me alegro de haber podido ayudar. Happy! Happy! Come! Present! Yo te follow, my friend. Entonces, si llegáis aquí, ya sabéis que a la rana esta, hablad con ella, pero dejadla tranquila, porque hay un momento en que te puedes pelear contra ella, contra la rana. Y la matas. Y si la matas, no descubres esto. Venga.
da todo esto. ¡Damon! Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? Should I give it to him? Pues claro que sí. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. Mirad a Carla. And I think... Estoy nerviosita. There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. Pregunta, ¿cómo coño se está metiendo Carla lo que le acaban de hacer en el pecho? That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Bien. Ahora Carla tiene un poquito menos de calor. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Pues busquemos a algún ser malvado que puedas machacar. Bring it on. A ver. Vamos a hablar con ella, a ver qué pasa. Tú, hija de puta. Why are you here? I sent you to Zevlor. Sé la verdad, quieres entregar la arbolera a los druidas de las sombras. What? ¡Ja! ¿Cómo? ¡Las putas ratas! Que son druidas malos. Creo. Me flipa tu armadura, la quiero. Significa...
¿Me lía parda? That damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh. No need. It couldn't be helped. Koga, what is the meaning of this? ¡Que es una perra! You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Claro que se lo voy a decir. Toma esta carta, Rat, y léela y lo entenderás todo. ¡Corre! Haz una lectura rápida. What's in the colloquial word? Koga, have you lost your mind? Halsin is weak, Wrath. But in the shadows, we are strong. We are safe. There is no other way. You and Halsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Ah, que también soy súper... Aparte de sectario, soy súper racistas. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Koga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Ollerton. Puedo matar solamente a la perra de Koga y a los malos, por favor. ¿Acaso no sientes como la oración afecta a la tierra y al aire? La verdad tiembla de miedo. La armonía no es debilidad, sino equilibrio, fuerza. Joder, con mi inteligencia -1. También podemos detectar la mente de Koga, ¿eh? Vamos a sondearle la mente. Joder, ¿por qué tengo que hacer tiradas con todo? Vamos a guardar, no tengo ganas de repetir esto. The grove taken for Cloakwood. The circle will see that I'm right. The Great Mother will guard us from all danger. La tía está bastante... Ansías tanto tener la razón que has olvidado quién eres en realidad. Me encanta. Yes. When the darkest hour fell, it was us that brought light. Sylvanas demands we illuminate shadow, not hide within it. Ah, que la ha convencido. Careful, Koga. The shadows don't forgive. I belong to the shadows no longer. You've no power over me. You would question my power. Mother Earth, hear me. Grant me your wrath. Quería matarla. A ella. You once called me a monster. Seems I've proven you right. Sylvanas bid me to protect my people from harm. Yet I was the one to inflict it. There was but one druid who guarded the circle, who protected our ways. We are forever in your debt. ¿Me das tu bastón? You burn like fire. You howl like wind. You are Faith Warden. Take our gift and be known. May I not be the last monster you vanquish. Ay, que quiero bajar para abajo, coño. ¿Qué pasará ahora? I endangered a child. I betrayed the Circle's trust. We will stop the rite and I will stand trial. My fate lies with Sylvanas. May he have mercy. Y la gente de Zevlon. We will grant them safe harbor until they depart. Meanwhile, help us contend with the goblins. Perhaps we can dissuade them from attacking. ¿Cómo te encontraron los druidas de la sombra? It began with a letter. There was no messenger. It simply appeared. Ollerton came soon after. An army was coming, she said. Goblins, drow, and more still. Legions upon legions. The druids of Cloakwood knew the dangers this would bring. They ordained that all circles cast the rite to shelter from the storm. Ollerton taught me to harness the Tree Father's power to wall us in.
In return, well, you know the rest. I would turn the grove over to them. I won't forget the wounds I've inflicted. I pray Halcyon returns to heal them in full. Te quería matar, pero ahora ya no te quiero matar. The druids have stopped their damn chanting. What happened? Kaga ha aceptado parar el ritual. Truly? Ilmater's ashes. I never thought she would actually see reason. Thank you. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us. And I'm afraid I have more yet to ask. Dime lo que necesitas. You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. Hay que We need matarlos. an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Veré lo que puedo hacer. Everyone in this camp depends on it. A Thank Astarion no le agrada la We'll be decisión. A ready to Astarion no le leave agrada as soon nada as de you lo que give haga. word.